Regresamos a este espacio. Neta, muchísimas gracias. Hoy tenemos una mesa con los mejores encuestadores en este país. Y bueno, pues vamos a platicar de las encuestas, del por qué están así las encuestas. Yo quiero darles un disclaimer a todos los que están aquí. Bueno, muchos los conocemos, pero este programa es muy de neta. Tenemos algo, ahí sí, en la encuesta prácticamente todos los que lo hacemos, todos los políticos nos caen muy mal, sea del partido que sea. Y mucha gente pues está con la duda de por qué los resultados son así, por qué tenemos estos datos. La gente no le cree a veces a las encuestadoras y por eso me encanta que hayamos podido hacer esta mesa y que tengamos esta apertura. Hoy saludo con muchísimo gusto, usted la ubica perfectamente bien, a Heidi Osuna de Encol y bueno, pues ella publica encuestas en El Universal, en el diario El País, en torno a las corcholatas, cómo van, etcétera. Heidi, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Luis. Un gusto estar con ustedes. No, hombre, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Está también Roy Campos, consulta Mitofsky en El Economista. Roy, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Luis, hola colegas. Bien, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, también está con nosotros Rodrigo Galván, él es director de Demotecnia de las Heras, publicas en Forbes, en Excelsior, en Expansión, en todos lados. Gracias, Rodrigo. No, gracias a ti por la invitación. Hola, ¿cómo están? Y también Paco Abundis, director de Parametría, que bueno, pues publicas en muchísimos espacios, en La Jornada, se me va por ahí algunos otros. Milenio. Paco, en Milenio también, por supuesto. Mil gracias por estar con nosotros, querido Paco. Gracias por la invitación. La primera pregunta, ¿por qué las encuestas son así? ¿Por qué tenemos esos resultados? A ver, la gente que está escuchando en estos momentos y dice, ay, pues es que los inventan, un día está Paco, o está Heidi, o está Rodrigo, le voy a poner tantos puntos a tal candidato, le voy a poner tantos puntos de popularidad a tal o cual político. Es bien difícil hacer una encuesta. Más o menos, cada quien díganos cómo se hacen las encuestas, cómo lo hacen en sus empresas particularmente. ¿Quién comienza? Heidi. Bueno, a ver, me gusta poner ejemplos que la gente entienda de cómo y en la vida cotidiana cómo hacen una encuesta, ¿no? Una encuesta lo que hacemos es fotografiar lo que la gente piensa en ese momento, de distintos temas. A veces, pues los que más se publican en medios son de política, pero la verdad hacemos encuestas de todo tipo. Cuando alguien cocina, ¿no? Está haciendo una muestra. ¿No? Cuando tú estás haciendo un pozole, estás haciendo una muestra para probar si está salado o no. Este ejemplo siempre lo pongo porque en Twitter siempre nos dicen, a mí nunca me han encuestado. Sí. ¿Cómo con 1000 entrevistas o con 500 entrevistas o con 1000 entrevistas o 1200 a nivel nacional van a saber cómo piensan todos los mexicanos o todos los electores? Pues es lo mismo, cuando cocinas un pozole no te tienes que comer la olla de pozole para saber si está salada, grasosa, buena o mala, ¿no? Das una cucharada y con esa cucharada tienes para saber si está bien, ¿no? Si cocinaste bien o cocinaste mal, o qué le falta, o qué elementos le faltan. Okay. Entonces, me gusta que la gente ponga en el día a día este tipo de ejemplos para que vean que ellos hacen muestras todos los días, hasta cuando van a hacerse análisis, ¿no? En algún laboratorio. Análisis de sangre no te sacan toda la sangre, ¿no? No te sacan toda la sangre, ¿no? Yo siento que sí. Bueno. A ver, entonces es una muestra, pero estas muestras pueden terminar por ensuciarse, por hacerse, a lo mejor esa cucharada en particular estaba más salada que otras cucharadas. Pues lo que tienes que hacer justamente es mover muy bien, ¿no? El pozole y tener todos los elementos del pozole. Tienes que tener el grano, tienes que tener la carne, tienes que tener el caldo, ¿no? Para entonces saber. En todos lados hay buenos y malos cocineros, ¿no? Hay decentes y no, el quien le echa agua a la sopa, ¿no? No, por supuesto, sabe Luis, la fama que tienen las encuestadoras no necesariamente es culpa de las encuestadoras, porque hoy casi que cualquiera puede ser un encuestador y eso es bien importante. O sea, sí es verdad que dentro de los cocineros de las sopas, como dice Heidi, hay buenos y hay malos, como en todo. El pozole no sabe igual en todos lados, ¿no? Y además hay quien le echa agua al pozole, sin duda. O sea, no tengas duda. Eso que tú dices es que la gente dice que las cucharan. No tengas duda, sí hay gente que cuchara las encuestas, que pone números a favor de los clientes, porque si no, no los contratan, o que vende otras cosas, porque hoy la percepción de triunfo es lo que marca la diferencia en las elecciones, y las encuestas es quien habla de la percepción de triunfo, y sí hay quien vende sus números, sí los hay. Ahora, aquí hay encuestas que juntas tal vez sumamos 100 años, ¿no? O sea, 30, 20 y tantos, o sea, yo la mitad de ellos. Sí, bueno, o sea, Roy, exacto. Entonces, el prestigio, la fama,
no, si tú haces un mal pozole, no vas a durar en el mercado, ¿eh? Okay. Aunque ese es otro tema que podríamos entrar ahorita sobre el mercado de las encuestas. ¿No? El mercado, que es un mercado que efectivamente es un mercado que se ha ensuciado igual que el mercado de las noticias. Claro, por supuesto. ¿no? A ver, por supuesto. Las redes te generan noticias. Sí. No, claro, falsas, no, y también es cierto, a ver, hay periodismos militantes, y hay estaciones militantes, y hay estaciones Lord Moléculas, y hay estaciones Loret. Tu pregunta es un poco entenderla en la encuesta, o sea, entender. A ver, no tenemos por qué exigirle al ciudadano que sepa estadística. Okay. O sea, no tenemos por qué exigirle, primero, claro. ¿No? Pero tenemos que pedir que confíen los que sí saben estadística. Igual que va un doctor y confía porque sabe medicina, y en los que saben estadística. Es un poco lo que tenemos que hacer. Sin embargo, hay temas que aunque vayas con el experto, vas a tener problemas. Sí, a ver, a los americanistas, si les dices que las Chivas es el equipo más popular, te van a brincar. O sea, te van a brincar. Porque seguro, ¿no? Porque es un tema así como que está dentro de ellos y siente que su entorno es el mundo. Igual pasa con la política. No, o sea, no importa que te expliquen, ellos van a creer en la encuesta que coincide con su forma de pensar. Claro. Pero quiero poner un ejemplo, a ver. Voy a hablar de probabilidades. No voy a dar probabilidades, pero a ver, esta persona que dice no creo en las encuestas, seguramente se vacunó contra el COVID. O sea, probablemente se vacunó con el COVID. Bueno, para encontrar esa vacuna, se hizo una muestra. Okay. O sea, se hizo una muestra y a ciertas personas se vio para ver la efectividad y con eso se pensó, se intuyó que el total de la población esa efectividad iba a tener la encuesta, la vacuna. Y esa persona que no cree en las encuestas fue a vacunarse porque sí creyó en las encuestas que hicieron para la vacuna. Déjenme hacer una pregunta. ¿Cómo escogen a quién van a preguntarle? ¿Cómo le hacen, Paco? O sea, ¿en dónde encuentran una lista de las personas a las que les van a preguntar? Y me llama la atención porque ahorita me empezaron a escribir algunas personas y dicen, a mí me hablan casi diario para preguntarme cosas, ya no quiero que me hablen, por favor. Tiene razón. ¿Cómo le hacen? Tiene razón. Estos encuestadores malos. Sí. Mira, antes de entrar a ese tema te diría que aquí tenemos problemas genéricos, es decir, que comparten muchos otros colegas en cualquier lugar del mundo, y otros muy concretos. Los genéricos son, la gente no está acostumbrada a pensar en términos de probabilidades. Es decir, cuando nosotros damos un dato, y esto nos pasa también mucho en la relación con los medios, los medios quieren hechos, no probabilidades. Claro. No es de, a ver, ¿quién va a ganar en el Estado de México? ¿No? Dame un estimado y, por favor, que se acerque a lo queremos que va a pasar. Una predicción, ¿no? queremos que sea nuestra bola de cristal. Pero entonces, ustedes. Cuando pones números alrededor del número que cualquiera pueda dar, y dices, quítale, esto es más menos 2, y es la probabilidad de que pase esto es de 95%, ya empezaste a complicar el asunto. Pero eso pasa en el mundo. Es decir, puede pasar en las democracias más consolidadas, donde se fundó Gallup en Estados Unidos, y siguen teniendo el mismo problema. En concreto, en este país, hoy día creo que tenemos una crisis, yo llamaría casi dramática, que es publicidad que se presenta como investigación. Y eso nos está generando digamos, un desprestigio y un poco lo que decía Rodrigo, que no son investigadores, o sea, es gente con un PowerPoint, sí, ¿no? claro. Que se chupe el dedo, lo pone al aire y dice, a este le voy a poner, ¿no? Tanto como... Pero cuando haces investigación te enfrentas a problemas reales como ¿no? ¿Cómo encuentras a las personas que quieres? Y en general te diría, más allá de encuestas telefónicas o paneles por internet, que es lo que se utiliza ya mucho en Europa, en Estados Unidos, en este país tenemos que ir a tocar puertas porque 30% de la gente no tiene acceso a esos medios, y entonces... Ir a tocar puertas, te diría que en algunos estratos de la población se facilita, pero en otros es muy complicado encontrar a quien tú quieres. Sí, a ver, métete a Michoacán, a la zona de La Ruana, ¿no? Por ejemplo. O un edificio de alto nivel. 20% es más fácil de eso Guerrero. Que entrar aquí en Whisky Lucan. Sí, por supuesto. No, bueno, si le pides permiso al señor y te reportas con el de la camionetota, el de la troca, y no le hizo, me da permiso. O una casa en Las Lomas, que seguramente quien te va a contestar no vota en Las Lomas. Pero bueno, sí, por supuesto. Una muestra así te diría, ejemplo, de así lo más ortodoxo, que sería carísimo hacer y además imposible legalmente. Tomas el padrón electoral de este país de 90 millones de personas y de ahí escoges 1000. Te puedes ir... ¿1000? Ajá,
por ejemplo. O sea, todo el mundo va a decir ejemplo, que es bien poquito, ¿no? Sí, 1,000, 1,500, ya veríamos, pero te doy una... Pero ese es el estándar del mundo. Una muestra convencional. Sí, o sea, está una encuesta nacional gringa es como de 1,000, 1,500 hasta personas. continental, se puede Sí. decir. No inventen, ¿en Sí. serio? Más allá ¿Tan de poquito? más allá de una población de 10,000, Es un poco. básicamente aplican los mismos números para cualquier Wow, población. o sea, arriba de 10,000. Pero bueno, supongo Ajá. que fueran 1,000 y entonces escoges del padrón electoral 1,000 personas. Uno, no, en principio no tienes acceso al padrón, en principio, no, salvo que lo compres en Tepito, ya ves que de pronto hay Sí, en un mercados mercado negros. libre, a todos lados, pues, pero eso todo sería partido político lo venden pero sería también, carísimo. otro mercado Entonces, negro. Sí. el segundo nivel al que vamos es a las secciones electorales. Ya. Y de ahí, en la sección electoral, entrevistas a 10 personas, ¿no? Por ejemplo. Y entonces ya vas a 100 puntos Ok. muestrales y alrededor de una sección electoral escoges 10 personas. Y ahí ya te vas a Y dar ahí una idea. hay otros métodos aleatorios para escoger el hogar, saltos, Ok. digamos, escoges manzanas, sobre una manzana puedes hacer un salto aleatorio, Ya. ¿no? Y vas escogiendo casas. Oigan, díganme algo, yo soy muy chismoso y yo, sin decir nombres, si los quieren decir, pues que mejor, pero me imagino que ustedes como encuestadores, además llevan años en el mercado, llegan a tener broncas con los clientes. O sea, ¿qué tanto pesa el cuate que les paga para la encuesta? Vamos a suponer, el candidato Panchito, oye, pues yo le estoy pagando a esta encuestadora para que Panchito salga arriba, ¿no? O sea, yo quiero estar arriba. Cuéntenos un poco lo que les ha pasado, cómo ha sido una experiencia, por ejemplo, con un cliente que a lo mejor se enoja, si nos quieren decir el cliente que mejor, pero no creo que lo quieran hacer. ¿Cómo es este trato con el cliente? ¿Es cierto que hay encuestas que se publican y encuestas que no se publican? Heidi, por ejemplo. A ver, estamos partiendo justo de lo que muchos clientes equivocadamente dicen, ¿no? Sí, es claro. que yo quiero aparecer arriba. No. Nosotros hacemos investigación, como dice Paco, para que sepas cómo estás, ¿no? Ujú. Y lo mismo, es como, y siempre les pongo un análisis a los clientes de cuando vas a hacerte análisis médico, Ujú. ¿no? Nosotros, como cualquier mortal, tenemos a veces 3 años, ¿no? Sin hacernos un análisis de sangre. Pero vamos y queremos el resultado en 30 minutos. Ujú. Tenemos 3 años sin saber cómo estamos, pero queremos en 30 minutos el examen, ¿no? Y queremos que nos digan que está bien. Es más, cuando ves los triglicéridos arriba dices, me voy a hacer otro, porque no le crees. No le creo a este doctor o a este laboratorio. Es exactamente lo mismo. Ujú. Muchas veces ellos piensan, ¿no?, que son muy conocidos, porque tienen 20 y tantos años en la política. ¿Y qué crees? No son conocidos. Son más conocidos un artista, Ujú. un TikToker, Ujú. un cantante. Sí, claro. Entonces, lo primero es partir de, te voy a dar una fotografía de cómo es el electorado. Ujú. Si estás arriba, estás abajo, te puedo dar qué necesitas para subir, Ujú. sí, ¿no? Te puedo decir quiénes te conocen y quiénes no te conocen. ¿Para qué? Para que enfoques todas tus baterías a las personas que no te conocen y mantengas a los que te conocen. Ok. Pero justo las encuestas no son para darle gusto al cliente, ¿no? Son para darle un diagnóstico de cómo está. Y se enojan los clientes. Claro, hombre, y por supuesto que... Sí, se enojan algunos. Mira, es como cuando igual que yo voy siguiendo los ejemplos de Heidi, yo voy atrás de Heidi. Los exámenes médicos igual. Tú agarras y les haces el examen médico y resulta Sí. que está perfecto del colesterol, está perfecto de no sé qué, pero tiene los triglicéridos altos. Ujú. Y entonces tú le preguntas, oye, ¿cómo saliste en tus exámenes? Y él te enseña exactamente todo menos los triglicéridos. Salía todo dar, mira, aquí están. Eso es algo que los encuestadores no podemos hacer, porque otra vez, Ok. la gente no tiene por qué entender qué pregunta es la que vale más. Claro. No tiene por qué. Entonces te dicen, ¿y cuál de todos los que se llama Raúl es el más guapísimo de todos? Y entonces ellos agarran la pregunta que Ujú. les conviene y es la que hacen pública. Y entonces los encuestadores tenemos la culpa porque el resultado no se parece, porque la pregunta no tiene que ver con el resultado. Porque Es decir, son dos preguntas distintas, exacto. ¿no? O sea, una, como decía Exacto. Heidi, es popularidad y a lo mejor otro es que tanto lo aceptan, ¿no? Esos somos Sí. los que Entre no los nos- tres que te conocen sí te aceptan, Exacto. pero no te conocen más que tres. A ver, ya crúzalos por mi familia, a ver cómo sale, ¿no? Y entonces, claro, eso No, lo pues, utilizan. súper mal en algunos Pero casos. otra vez, yo sigo insistiendo, siempre y cuando la gente que hacemos investigación Ajá. correcta,
¿no? Okay. Vivienda. Claro que si tú publicas en un medio 400 entrevistas telefónicas y das un resultado que no es, por supuesto que la gente se enoja. ¿Por qué? Porque ese resultado tal vez le cae bien a no quien la está publicando, o van en contra de alguien, claro, o están buscando otra gente. Además de que hay encuestadores, insisto, que sí le mueven al número y que acostumbran a los clientes a que, oye, pero pues si yo contraté estos masivos porque sí le cambiaron, ¿por qué tú no le cambias? Sí, claro. Ahora no, Roy. Oye, un concepto hace poco de un encuestador de esos tramposos, que cuando dice le mueve al número, dice él, no, yo torturo el número. Torturo el número. Exacto. No, bueno. Ahora, no todo el mundo se enoja. Hay también formas distintas. Primero, a veces salen bien. Y son las mejores presentaciones, ¿no? O sea, todo el mundo contento, todo el mundo feliz. Y hay quien acepta que no puede estar bien y lo hace precisamente para eso. Para trabajar, para empezar a trabajar, ¿no? Regularmente creo que la mayor parte que contrata a los que estamos en esta mesa quiere saber sobre sus triglicéridos, ¿no? Por supuesto, o sea, sí, porque ustedes se dedican a ver los triglicéridos, o sea, al final de cuentas, esa es su chamba. Pero a ver, déjenme entrar a los temas escabrosos. Hoy hay una elección presidencial, está adelantada, se están dando con todo, que les borran las pintas, que hay una favorita, que, bueno, en fin, van a escoger en Morena por encuesta al siguiente candidato o candidata presidencial. Y de acuerdo a los números que creo que todos ustedes 4 tienen, es muy probable que ese candidato o candidata hoy día es muy, muy, muy probable que ese se convierta en el siguiente presidente o presidenta. Cada uno, yo les pediría que nos dijera cómo tendría que ser esa encuesta. A lo mejor no están de acuerdo, cosa que se vale, digo, por eso es esto, pero ¿cómo tendría que ser esta encuesta? Tendría que ser de varias preguntas, de una sola pregunta, tendría que ser abierta, tendría que ser cerrada, sienten que hay un piso parejo, que no hay un piso parejo, no sé, ¿cómo tendría que ser esa encuesta, Heidi? Pues eso lo tiene que definir un partido político, ¿no? Creo que Morena... O un líder. O un líder, o el presidente. Así va a ser, tiene que ser como diga el señor. Así tiene que ser la encuesta. A ver, la encuesta tiene que ser como ellos decidan, ¿no? Que va a ser el método, si va o como él decida. Pero al final del día creo que en el caso de Morena tiene la experiencia de estos últimos años, el 22, el 21 y el 23, tienen un método de unos 10 puntos, ¿no? En donde de todas esas gubernaturas, son más de 20, 22, 23 gubernaturas que se han disputado desde el 21 hasta la fecha, solo han tenido problemas en una interna, ¿no? Que fue ahorita Coahuila. En Durango no impugnaron realmente la encuesta, fue un tema de género, pero Oaxaca, digamos... ¿no? También, y Tamaulipas, sí, pero al final del día no se fueron hacia... No fue culpa de la encuesta. Es un asunto de género. Es una cuestión de género, pero aparte no se han ido de Morena, ¿no? Okay. Las encuestas a Morena les ha ayudado a solucionar sus problemas internos, porque una elección interna podría destruir a ese partido político o a cualquiera, porque las fracturas que se dan en las elecciones internas de los partidos a veces perduran años, años y años. Y las encuestas han solucionado ese problema, les han solucionado la vida interna y además les han dado al candidato o candidata más competitiva de ese momento. Ok. ¿Qué dices? A ver, Morena no inventó hacer encuestas, o sea, para seleccionar candidatos. O sea, Morena, pero Morena lo estableció ya como método. Digamos, sí, de hecho en sus estatutos, ¿no? Sí, está ya, incluso que tiene que ser así. Pero no inventó ya en 1992, hace más de 30 años ya en Hidalgo estaba Murillo Caram haciendo candidato de elección. Y se han hecho varios. De hecho, Paco y yo participamos en la del TUCOM, ¿te acuerdas, no? Con un método más complicado, más elaborado, más científico. ¿Estados Unidos contra Madrazo? De Estados Unidos contra Madrazo, ¿no? Pero se preguntaba a empresarios, a gente de opinión, o sea, y se hacía y se generaba un índice. Fuimos 3 encuestadores. Bien. Pero aquí la pregunta es sobre Morena. Primero, el que decide hacerlo por encuestas o por tómbola en otros casos, es López Obrador, para quitarse lo que él sabe que va a generar problemas y conflictos, que es una elección abierta. Y eso viene porque él fue presidente del partido y las elecciones abiertas que él organizó terminaron mal. O sea, en 1999, elección entre Amalia García y Jesús Ortega, se anuló.
Él era el presidente del partido. Se anuló, en aquel entonces un encuestador era el encargado, Barberán, era el encargado de la parte. Y entonces, bueno, él sabe, y luego 2008, cuando pierde al PRD con Encinas contra Ortega, él sabe que la izquierda, saliendo a la calle a votar en una elección abierta, va a haber conflicto. No solo la izquierda. Bueno, la izquierda, todos. De Es hecho, el PRI, hasta el PAN. La tesis de doctorado de un exsecretario de Gobernación, Alejandro Juárez, ¿sí? básicamente se dedicó a probar, y lo hizo con el PRI en su primer periodo cuando experimentó esto, que era el resultado más probable de una elección interna en un partido era el conflicto. En el PAN, Krill contra Calderón. Oigan, pero no se ve desde, bueno, se los digo desde opinión pública, como que fuera, uno dice, pues la encuesta es un dedazo, ¿no? No, va a ser son la encuesta de lo que diga López Obrador. Es un juego de popularidad si solo juegas a una pregunta. Ajá. Ahora, Morena ha hecho un esquema de dar puntajes a las preguntas y con varias... Dedazo. Está bien, dedazo, pues, preguntemos, ¿quién de todos es mujer? Vámonos. Bueno, el caso es que Morena es organizado. Cuando me dices, ¿qué preguntas? Todavía no está definido qué preguntas van a hacer. Sí. Conocemos algunas que van a hacer, pero todavía no lo han definido. Aquí estamos especulando. El presidente se trata de, ya dijo... ¿Ustedes cómo lo harían? Pero fíjate, el presidente qué control tiene y eso que no se mete en el partido. Ya dijo, ¿por qué método? ¿En qué fecha? ¿Y quiénes participen? Sí, claro. Y eso que no tiene se mete en el favoritas. partido. Digo, y no tengo favorita. Y no tengo favorita. Que eso es importante, quién participa, porque se da por hecho, ¿no? Que va a ser el público en general. Esta a la que se refiere Roy en el TUCOM, entrevistamos a líderes, ¿no? Y se decidió. Nacionales. Por estratos, ¿no? ¿Qué opinan los influencers? Si lo comparas con otros ejemplos de ejercicios democráticos, de democracia directa, como las consultas, ¿por qué razón en el corredor Chapultepec, les pongo un ejemplo, se decidió que votaran los de la Cuauhtémoc, ¿no? Y entonces para el corredor Chapultepec acabaron votando los de Tlatelolco? ¿Cómo tendría que hacerse? O sea, ¿qué tendrían que preguntar? ¿Una o varias preguntas? Es lo que dice el partido, pues, pero sí, pensando que uno las hace, pues. Lo que tiene, antes se llamaba dedazo, tienes toda la razón, y ahora se llama ¿cómo justificamos el dedazo? ¿Qué pregunta sería? ¿Cuál quiere usted, señor presidente? Exacto, lo que exactamente. O sea, básicamente tamaño 1. Las 9, hoy hay 9 preguntas, que son 10 puntos, son los que han estado utilizando. ¿Son 9 preguntas? Las que han estado utilizando, ¿ok? Son 9 preguntas. Son 9, ¿no? Porque, bueno, opiniones... Es que una vale 2. Exacto. Positiva y negativa. Vale punto 25. Son 9 preguntas. Es que son 10 puntos. 9 preguntas. Por ejemplo, una es, ¿quién defendería mejor a las mujeres? La otra es, ¿a quién preferirías como candidato? ¿Quién sería el exacto? O sea, básicamente son 9 preguntas de quién se parece más a López Obrador. Ese es básicamente. O sea, no es una sola. No, son 9. Y no importa si las ganas... quiere que sea una sola. Ebrard quiere que sea una sola. Exacto. Hay una que es quién conoce más el país, ¿no? Es decir, de estas 9 preguntas, no importa quién si las ganas por mucho o por poquito. Con que la ganes por un punto porcentual, la ponderación o el punto entero, o lo que vale esa pregunta, se la dan entera a ese aspirante, ¿no? Ahora, el presidente escoge el método y las preguntas, ¿no? Las fechas, quiénes entran, quiénes no entran, y es otra vez una manera para justificar, porque, a ver, si quisiera que fuera Dan Augusto, no haría encuesta, ¿verdad? Haría consejo político. O haría encuesta con otras preguntas. O con otras preguntas. O diría, si quisiera que fuera Marcelo... De los siguientes, ¿quién cree que es el mejor secretario? ¿Quién conoce más el mundo? ¿Quién tiene mejor relaciones con Estados Unidos? Y a lo mejor gana Marcelo. Las preguntas y el método que están hoy están claritos. A ver, ahí nada más creo que sí diferir el método con Rodrigo es el hecho que se esté haciendo así ahora no quiere decir que en general así funcione el método. Porque varios de nosotros hemos participado en otras mediciones donde regularmente lo que pedimos por protección es que entre más de 1 o más de 2 para que no haya enfrentamiento, que por lo menos seamos 3 encuestadores para que generalmente coincidimos, ¿no? Entonces ya te quedas claro que... Y si no coinciden, vaya bronca, bueno, llega a pasar porque es un candidato presidencial. Para que esto funcione, los que entran en esa medición tienen que estar de acuerdo en las preguntas, en los resultados, en el método, en la población, y se hacen mesas, pero es fundamental que el que va a entrar esté de acuerdo con ese método. Los problemas son frecuentemente cuando, y ha pasado, cuando no te avisan cuál es la pregunta que decide. ¿Siempre cambian las preguntas que deciden?
No, a veces cambia el puntaje que le dan, ¿no? Okay, o sea, tú haces la encuesta y ellos determinan el puntaje que le dan. Pero siempre a han cada sido esas 9 preguntas. Casi para en todas. Para Morena. Pero casi en todas, desde que sales a campo, sabes cuánto vale cada pregunta y los candidatos lo saben y lo firman y lo aceptan. Porque es un método heredado de la contienda por la Ciudad de México, con la que la actual jefa de gobierno, es decir, ahí entró Martí Batres, entró Ricardo Monreal, entró Mario Delgado, la propia jefa de gobierno, y casi todos ellos tenían más conocimiento que ella, pero ella tenía mejor opinión. Y esa pregunta fue fundamental. Entonces es muy importante qué pregunta decide. De ahí toda la discusión que trae el canciller. A ver, pero al final del día, lo que hemos visto es que en el 21, en el 22 y actualmente en el 23, con estas 10 reactivos que tiene la encuesta de Morena, solo han tenido un solo problema, ¿no? Que es Coahuila, que se ha salido el candidato de Morena y se ha ido a otro partido que casi es lo mismo que Morena. Y en la elección han ganado 20-22. Y o sea, digamos que es un método que les ha funcionado en las últimas 3 periodos electorales, y yo veo un riesgo de que lo cambien, porque si lo cambian van apenas a probar, y en la elección presidencial van a probar un nuevo método o nuevas preguntas. Digo, si yo fuera ellos me iría por lo que les ha funcionado y por lo que les ha dado candidatos ganadores, porque aparte lo que hacen estos 10 puntos es que si hoy tenemos prácticamente todos los que estamos aquí en la mesa, Claudia Sheinbaum arriba por más de 10 puntos frente a un segundo lugar que es Marcelo Ebrard. El tercer lugar, bueno, yo tengo a Noroña en tercer lugar. Yo también. Todos tenemos primero, segundo, tercer lugar. Adán ni siquiera llega a unos terceros lugares. No, yo sí en tercero. Tú sí lo tienes en tercero. ¿Pero tienes a Noroña? Noroña en cuarto, arriba de Monreal. Sí. Okay. Sí, Noroña ha crecido, eso creo que sí todo el mundo. Pero bueno, tiene, Noroña no es el último, ¿no? No, todos tenemos eso también. Sí, bueno, tenemos a la jefa de gobierno con un amplio margen, un clarísimo primer lugar. Y lo que hace esta encuesta es que esos 10 o 15 puntos que tiene la jefa de gobierno arriba del canciller los haga todavía más difícil de escalar, porque ella se lleva 10 puntos de 10 de la encuesta de Morena. Si tú hoy haces la encuesta de Morena, ella se lleva 10 puntos de 10. El canciller no se lleva un solo punto. De los 10. De los 10. En la mía es la de punto 25. Pero al final del día... La de conoce mejor el país. De que conoce mejor el país. Son 9.75 contra punto 25. Entonces hace que esta diferencia de estos 10 puntos, 15 puntos con los que aventaja Claudia Sheinbaum todavía sean más difícil de escalar. ¿Habría una pregunta que beneficiara a Ebrard? O sea, él quiere que sea de una sola pregunta y que sea abierta, una que beneficia a Claudia claramente, que es probable que la quiten, la de quién apoyaría más a las mujeres. Sí, claro. O sea, ¿no? Tal vez esa se cambie, ¿no? Porque está definido el método, pero pueden cambiar todavía las preguntas y pueden cambiar el puntaje de las preguntas, o sea, eso pueden cambiar. Esa claramente es muy a favor de Claudia porque es la única mujer con posibilidades, ¿no? No sé si a Ebrard lo favorezca otro. Es un método que se podría perfeccionar, modificar. De hecho, si lo han revisado, tiene bastantes carencias, pero al final te está premiando que eres competitivo electoralmente, que es lo que importa, ¿no? O sea, lo que tú quieres de esto es alguien que vaya a la contienda electoral contra otro partido y finalmente tenga popularidad en el electorado. Ahora, se podrá resolver con menos preguntas y básicamente dirían lo mismo. Ebrard quiere una, ¿no? Por lo que entiendo, porque él ha hablado de que es salvaje y de que no hay piso parejo. ¿A quién prefiere? Sí, es que acordarnos que Ebrard en 2012, en encuesta, López Obrador fue el candidato. Y no fue muy transparente, a final de cuentas, todos los datos, y entonces él, sabiendo que en alguna pregunta salió adelante, pero que en las otras perdió, puede ser, dice que sea una pregunta. Ahí fueron 5 preguntas y el actual presidente ganó 3 de 5. Sí, aquí hay 2 consideraciones importantes. 2 de 5. 2 consideraciones importantes. Según las encuestas que estamos viendo, casi que cualquiera de los 5 aspirantes que están hoy en un careo le ganaría a cualquiera de la competencia el día de hoy. ¿Por qué es importante? La oposición porque entonces, sí me explico por qué es importante, porque quien va a tomar la decisión tiene en sus manos sí decidir, o sea, no pasamos por quién puede ganar o quién puede perder. Esa es la primera. Y la segunda es que quien le entre al proceso, esto está tan público ya, esto está tan cantado, hemos hecho tantas, que si el tema es a qué hora se van a quejar los demás.
Porque si tú te vas antes de que se haga la encuesta, no aceptaste las reglas y te puedes ir, ¿no? Pero si te quejas después de que aceptaste las reglas, sabiendo cómo iba a quedar, ya no tienes. Entonces aquí la onda es, ¿cuándo se van a quejar? Por ejemplo, Monreal dijo que si era encuesta no participaba. Ya está. Pues ya no va a participar, ¿no? Entonces, es que ese es, o sea, otra vez, el dedazo es el método, no. Sí, Luego claro. vemos las preguntas, nunca van a cambiar. Oigan, se nos fue el tiempo, se nos fue como agua. De verdad les aprecio muchísimo que estén aquí porque, pues insisto, estamos con los mejores encuestadores en este país. De ¿Qué verdad, vamos a hablar muchas del gracias. Estado de México? Y cerramos con eso. Edomex y Coahuila ya es cosa, obviamente hay que esperar, etcétera, pero pues, por lo que ven los números casi de todos, ya se ve bien complicado que vaya a cambiar el escenario. El PRI se queda con Coahuila, Morena se queda con el Estado de México. Brevemente, pues cada uno, Heidi. Sí, Estado de México, la última encuesta de Encol, 20 puntos arriba, ¿no? Una fotografía de 20. ese momento, por favor. no. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué es importante decir? Ajá. Porque, a ver, un claro ejemplo, Ciudad de México. Ciudad de México Sí. en el 21, prácticamente todos los que publicamos o los que salimos, fue muy difícil medir el efecto de la línea 12. Ok. La línea 12 ocurrió, la tragedia ocurrió 3 de mayo, un mes antes de la elección, pero supimos de la línea 12 y de esta tragedia día con día, semana tras semana, y afectó directamente la elección, ¿no? Entre muchos otros factores. Entonces, si no pasa nada extraordinario en Coahuila y Estado de México, como sí pasó en Ciudad de México en 2021, es muy probable que en Estado de México lo gane Morena, con un amplio margen, y Coahuila lo gane la Alianza con un amplio margen. Heidi, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y siga las encuestas de Encol en el diario El País, en el Universal, en varias publicaciones. Paco Abundis, ¿tú qué ves? Sí, creo que coincidimos en el probable ganador. Creo que en lo que podemos diferir es en la diferencia, cuál va a ser el margen. Creo que la mayor parte de los que estamos aquí en el Estado de México tenemos 2 dígitos de diferencia, digamos más de 10. El tema es que hay algunas menciones... Más de 10. Más de 10. Que tampoco debe sorprender mucho si ves la historia del Estado de México. El expresidente Peña Nieto ganó con 23 puntos. Erubiel Ávila en 2011 ganó con más de 30. Ya. Sí, el Estado de México... Y Alfredo del Mazo por 1. Por 2.8. ¿Tres? 2.8. O sea, pero sí va a ser una guamisa despiadada. Pero eso voy, es el contraejemplo, digamos, lo que pasó hace 6 años. Está cañón. Entonces, digamos, sí parece que puede ser una elección no tan complicada como la que tuvo el actual gobernador del Mazo. Y yo creo que pues la mayor parte de la audiencia o todos vamos a estar en esa elección porque es una elección de un tamaño de un país, ¿no? Sí, claro. Es del tamaño de Guatemala, son 2 millones menos que Chile, ¿no? Son, ahora que está de moda Dinamarca, 3 veces Dinamarca. Entonces sí, es un país, es como el Cataluña de México. Okay. O sea, tiene 20% del PIB y representa 10% de la población. Mientras no se quieran salir también, mientras no se quieran separar. Sí, no. De hecho, yo cada que veo a los policías de Nesa digo, los mozos de escuadra. Paco Abundis, los números económicos, básicamente. Paco Abundis, muchísimas gracias. Vean las encuestas de Paco Abundis en Parametría, en Milenio, en La Jornada, varias publicaciones. Mil gracias. Gracias, Paco. Gracias a ti, Luis. Rodrigo de las Heras. Rodrigo. Mira, fíjate bien, Luis, yo lo primero que diría es que van a ser participaciones como lo han venido siendo muy bajas. Y eso es algo bien importante porque después que analicemos el número de votos, vamos a entender que ningún partido está satisfaciendo las necesidades de los electores. Eso va a ser lo más importante. También porque eso es importante, porque ves que vimos elecciones con diferencias de 20, 30 puntos, Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo, pero con participaciones bien chiquitas. Por ejemplo, Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, sacó el 50% del 30%. O sea, más o menos votó por ella, la actual gobernadora votó por ella el 15% de los electores de Quintana Roo. 15%. El porcentaje de votación es bajísimo. Entonces, eso va a ser bien importante porque además los porcentajes se hacen más grandes cuando el pastel es más chico. Yo creo que sí, las tendencias pueden ser definitivas, nada más que yo en el Estado de México veo una diferencia menor a 10 puntos, que pueden ser menos de 400,000 votos al día de hoy.
Y en Coahuila veo... Menor a 10 puntos, menor mayor a a 10. cuánto, más o menos. O si la ves cerradísima. No, no la veo cerrada. Si son menos de 10 puntos, 400,000 Más de votos. 5. Más Pero de más de 5, cinco. sí. Sí. En el caso de Coahuila, sí veo un primer lugar y 2 terceros. Ya la diferencia es lo de menos. Sí veo un primer lugar y 2 terceros, ¿no? 2 segundos. Muchísimas gracias. Siga Está muy Rodrigo lejos. Galván de las Heras, de Gracias. Demotecnia, en Excelsior, en Forbes, en Expansión, en varios medios de comunicación. Y cerramos, Roy Campos. Yo para concluir, una idea que trato desde hace años de decir. Los encuestadores hemos tenido una gran falla al comunicar. Nos ha faltado comunicar que lo que medimos son probabilidades de ocurrencia de eventos. Ok. O sea, entonces, no estamos diciendo va a ganar, sino es altamente probable, ligeramente probable, pero es probabilidades de ocurrencia. Lo que hoy tenemos en ambos estados es altamente probable que gane Delfín en un lugar y que gane el PRI con Manolo Jiménez en el otro lugar. Es altamente probable. ¿Quiere decir que ya ganaron? No. Existen probabilidades, aunque sean pequeñas, de que pierdan. Y a veces ocurren, hay gente que compra el billete de la lotería y se lo saca. O sea, las probabilidades pequeñas ocurren. O sea, son pequeñas, pero ocurren. Aquí es altamente probable que ya haya ganadores definidos hoy. Muchísimas gracias. Es Roy Campos, consulta Mitofsky, lo consulta pues, todos los días, ¿no? En El Economista también. Oigan, mil gracias, de verdad, qué honor tenerlos a todos hoy y gracias por abrirse y poder platicarlo de esta manera.